Hola, hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. Y ahí disculpen que los tenía un poquito, que no les traía un video, pero pues ya estamos de vuelta. Vamos a continuar realizando tutoriales. Bueno, en esta ocasión les traigo esta flor de pétalo rizado o pétalo chino. Esta la encontré en el internet. Encontré una foto de esta flor que la verdad no sé cómo se llama. Si ustedes tienen algún nombre, ustedes la conocen. Yo estuve investigando, buscando cómo se llamaba, pero nunca encontré el nombre verdadero de esta flor. Y pues yo la realicé de acuerdo a la foto que estaba que vi, y pues así fue el resultado. Y me encantó, quedó bonita. Y pues como no sé cómo se llama, yo le puse la flor de pétalos rizados. Miren, le puse estas hojas porque no vi la foto, nada más está la de las, enseña solo las puras flores. No tiene cómo se realiza, qué tipo de hojas lleva. Yo le puse estas hojas. Y pues me encantó, quedó muy bonita. Miren. Y pues ahora aquí les traigo el tutorial de cómo la realicé. Espero que les guste. La pueden realizar en varios colores combinándola, o de un solo color, pero pues me gustó más así combinada. Y bueno, pues los materiales no son muchos, lleva muy poquito material. Y vamos, bueno, para la muestra la hice así en azul combinada con blanco. Y la que estoy haciendo para el tutorial la estoy realizando en rojo con blanco. Rojo con blanco. Aquí tengo realizada una hoja. Y vamos a realizar también, yo le puse cuatro pistilos. También los vamos a realizar. Y pues los colores ustedes pueden combinarlos como ustedes, a cualquier color o tipo de hilo, lana, estambre, lo que ustedes estén utilizando, pueden realizarlo. Yo siempre utilizo estambre acrílico, y que es grueso. Bueno, y estoy utilizando también el gancho de 2.5. Y vamos a iniciar con el tutorial del pétalo. Esto para la flor lleva 6 pétalos. Es el mismo tamaño, el mismo patrón para los 6 pétalos. Yo aquí tengo ya avanzado 5 pétalos para realizar la flor. Bueno, vamos a iniciar con el tutorial de la flor. También vamos a estar utilizando este alambre. Yo este alambre que tengo es calibre 26, creo me parece. Y está muy delgadito, miren, muy delgadito. Así que yo lo pongo doble el alambre para que me quede firme, me quede bien. Y vamos a estar utilizando un palito de brocheta para a poner ya a armar nuestra flor. Ya cuando armemos nuestra flor vamos a utilizar este palito de brocheta. Y pues nuestra pistola con silicón para ir pegando nuestros pétalos. Bueno, para realizar nuestro pétalo vamos a iniciarlo con el color rojo y vamos a iniciar realizando cadenitas. Tenemos nuestro punto de inicio y vamos a realizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 cadenitas.
Ya que tenemos realizadas nuestras 11 cadenitas, vamos a dejar el primer punto. En el segundo vamos a hacer punto bajo. Siguiente cadenita, medio punto alto. Siguiente cadenita, un punto alto. Así. Ahora vamos en las 5 cadenitas, vamos a realizar puntos altos dobles, que son 2 lazadas al gancho, y vamos a realizar el punto alto doble. Sacamos una vez, una segunda vez y lo cerramos. Nuevamente vamos a realizar el siguiente punto. Recuerden que son 5 puntos altos dobles los que vamos a realizar. Llevamos 3, 4 y 5. Aquí ya tenemos realizado nuestros 5 puntos altos dobles. Ahora en el siguiente punto, punto alto sencillo. En el siguiente, un medio punto alto. Y en el último punto vamos a realizar 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Así. Ahora vamos a girar. Lo mismo que realizamos de este lado, lo vamos a realizar por el siguiente lado. Continuamos con el medio punto alto, el punto alto. Miren. Y ahora vamos a realizar los 5 puntos altos dobles. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos dobles. Aquí ya los tenemos. Así. Ahora nos toca realizar el medio punto alto. Perdón, el punto alto. Tenemos el punto alto, el medio punto alto, el punto bajo, y aquí en este lado vamos a cambiar nuestro hilo con el color blanco para ya darle el acabado a nuestro pétalo. Y también aquí ya vamos a utilizar el alambre. Bueno, aquí en este punto de cadenita que se ve aquí, de este lado así, aquí vamos a introducir, a cambiar nuestro color blanco. Así. Entonces aquí voy a hacer un punto para que se me cierre el color. Jalo el rojo y jalo el blanco, y aquí vamos a cortar el color rojo porque ya no lo vamos a necesitar. Ahora vamos a trabajar con el color blanco. Bueno, también aquí ya vamos a poner nuestro alambre, y como siempre ya les he dado un tip de que para colocar su alambre, para no agarrar mucho material, ustedes pueden hacer esto. Aquí lo miden y ya ustedes le pueden dejar el espacio o lo largo que ustedes quieren el pétalo,
Y ya una vez que tienen, pues ya pueden ir cortando su alambre al tamaño que salen, que hacen su primer pétalo. Y pues este lo estoy dejando un poquito grandecito porque quiero que quede un poquito largo el palito de mi pétalo para yo poderlo ir armando ya cuando enredando ya cuando voy armando mis pétalos, mi flor. Bueno, aquí vamos, aquí donde tengo el punto, voy a pasar el alambre. Voy a jalar un poquito de hilo para que se pueda pasar. Bueno, aquí ya lo pasé. Voy a jalar el hilo. Y ahora sí vamos a ir trabajando. Y vamos a ir escondiendo también las puntas que nos dejaron ahí, que están ahí a un lado. En este primer punto voy a realizar un punto bajo. Así. Una cadenita. En el siguiente punto, un medio punto alto. Así. Una cadenita y en el siguiente punto, un punto alto. Así. Recuerden que en estos dos primeros solo una cadenita vamos a ir dando de separación. A partir de aquí vamos a realizar dos cadenitas, una y dos. Y vamos a ir trabajando con punto alto. Dos cadenitas y realizamos punto alto. Dos cadenitas y en cada punto vamos a ir realizando punto alto. Así. Bueno, voy a avanzar hasta el segundo. Aquí se recuerdan que aquí hicimos 3 puntos bajos, ¿verdad? Bueno, voy a avanzar hasta el primer punto bajo que hicimos y aquí les muestro para girar. Bueno, aquí avancé hasta el primer punto de los 3 que hicimos aquí juntos, los 3 puntos bajos. Ahora vamos a realizar una, dos cadenitas y en este segundo punto aquí voy a realizar un punto alto, dos cadenitas y ahí mismo en este punto voy a realizar otro punto alto. Así. En el segundo punto voy a realizar dos puntos altos, uno y dos en el mismo punto. Esto es para que gire nuestra flor y no se quede así arrugadita. Esto es para que le dé la forma para que esté extendida, pues. Ahora seguimos realizando los dos de cadenitas, punto alto, dos cadenitas y punto alto. Así. Y ya hasta llegar a, ustedes van a contar 1, 2, 3, 1, 2, 3 y van a realizar lo mismo que hicimos aquí. Un punto de cadenita, un punto medio alto, cadenita y punto. Bueno, voy a avanzar y ya les vuelvo a explicar. Bueno, aquí ya avancé y ya dejé 1, 2, 3 puntos. Y aquí ya también voy a acomodar bien mi alambre para que me quede del mismo tamaño las colitas acá. Sí.
Bueno, ahora vamos a realizar, aquí voy a realizar solo una cadenita, el punto alto, una cadenita, el medio punto alto, una cadenita y el punto bajo, que lo vamos a realizar aquí, así. Ahora vamos a cerrar aquí donde tenemos este punto, con un punto deslizado, así. Y aquí quedó cerrado nuestra primera vuelta del pétalo. Ahora vamos a continuar. Voy a pasar aquí al segundo espacio y voy a realizar un punto bajo. En el punto aquí que hicimos, voy a realizar otro punto bajo, así. Ahora aquí voy a subir dos cadenitas, y en estas dos hebras que tenemos aquí voy a realizar un punto picot deslizándolo en el espacio punto bajo, y en el punto alto un punto bajo, y aquí voy a realizar las dos cadenitas, una, dos, y en estas dos hebras voy a pasar el gancho y voy a jalar con punto deslizado, y vamos a ir realizando el punto picot o un pico, y nuevamente y así en cada punto alto vamos a ir realizando el punto picot, así. Y esta la vamos a realizar por toda alrededor de nuestro pétalo. Pasamos y cerramos con punto bajo, pasamos en el punto alto y el punto bajo, y realizamos el punto picot con dos puntos de cadenita, pasamos en las dos hebras, jalamos, y así vamos a ir realizando por todo alrededor de nuestro pétalo, por todo alrededor de nuestro pétalo. Bueno, aquí ya casi estoy por terminar de cerrar mi pétalo de la flor, miren, y así es como va quedando. Aquí vamos a pasar un punto bajo y vamos a cerrar aquí en este punto con un punto deslizado, así. Acomodan bien su flor antes de cerrar, la acomodan bien para que no les quede arrugadita, que les quede bien extendidita, y también su alambre. Ahora sí, vamos, yo siempre le pongo el hilo por abrazando los dos del alambre, y ya le cierro, le jalo, apretamos, pues como ven, ya aquí terminamos ya nuestro pétalo. Ahora sí, nada más enredamos para forrar lo que es el tallo de nuestra flor.
y vamos a cortar el hilo. Y pues ya aquí ya quedó terminado nuestro pétalo para nuestra flor. Miren, quedan bonitos. Pues aquí ya tengo terminado mis 6 pétalos. Miren. Bueno, ahora vamos a pasar para realizar lo que es la hoja y también lo que es su sépalo de nuestra flor. Bueno, para realizar la hoja vamos a realizar cadenitas. Este es mi punto de inicio y aquí voy a realizar 17 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, realizo mis 17 cadenitas y regreso. Bueno, aquí ya vamos a poner nuestro alambre, pero les voy a mostrar. Ustedes si gustan realizarla así como yo la realicé, que a un pétalo de la hoja le di el tallo más largo y el otro más pequeño, los pueden realizar así. Y si no, pueden tener nada más un solo tamaño, ya sean grandes o pequeñas, y así las pueden realizar del mismo tamaño, no importa. Yo las realicé así pues porque me gustó así, una más grande y una más chiquita, el tallo una más pequeña, pero ustedes pueden realizarla como ustedes gusten. Ahora aquí ya realicé mis 17 cadenitas. Ahora voy a pasar el alambre aquí en aquí donde tenemos el gancho. Ahora sí vamos a trabajar. Voy a dejar el primer punto. En el segundo voy a realizar punto bajo. En el segundo, punto bajo. 2 puntos bajos, punto medio alto. En el siguiente, medio punto alto. 2 puntos bajos y 2 puntos medios altos. En el siguiente, un punto alto. Y ahora sí vamos a trabajar puntos altos dobles. Solo un punto alto vamos a realizar. Y aquí vamos a realizar puntos altos dobles. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos dobles. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Son 6 puntos altos dobles. Así. Ahora en el siguiente punto, un punto alto sencillo. Medio punto alto. En el siguiente, medio punto alto. Son 6 puntos altos dobles, punto alto, 2 medios puntos altos. En el siguiente, punto bajo, y en el último vamos a realizar 3. Voy a realizar un punto alto en el segundo punto bajo, perdón, un punto bajo en el segundo,
voy a realizar una cadenita y aquí voy a formar un punto pico. Así. Y aquí mismo, en el mismo punto que estamos trabajando, voy a realizar otro punto bajo, que en total vendrían siendo 3, pero recuerden que en el segundo es donde realizamos el punto pico. Vamos a bueno, aquí ya estoy bueno, aquí ya tengo la medida mi alambre. Ahora sí, lo mismo que realizamos de este lado lo vamos a realizar por este otro lado. Continuamos con el medio punto alto, 1, 2, el punto alto y los 6 puntos altos dobles. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora continuamos con el punto alto sencillo. Dos medios puntos altos, uno y 2 puntos bajos. Acomodamos nuestra hoja. Y aquí la cerramos, aquí en este punto que tenemos aquí donde al principio iniciamos. Vamos a pasar así con punto deslizado. Ya que tenemos bien armadita nuestra hoja, vamos a pasar el hilo por los alambres y jalamos. Y pues como ven, ya aquí ya tengo realizada mi hoja. Ahora sí vamos a enredar nuestro alambre. Pues aquí ya quedó terminada nuestra hoja. Miren, está muy fácil y muy sencilla para realizarlas. Y aquí tengo otra porque esta también la estoy haciendo para otro tutorial. Miren, aquí tengo la que es con más grande el tallo y la más pequeña. Bueno, ahora vamos a realizarle lo que es su sépalo. Y continuamos con el color verde. Bueno, vamos a realizar, para realizar el sépalo, vamos a realizar un arito mágico. Voy a subir una, 2 cadenitas. Estas no van a contar, estas solo van a contar para cerrar
que no quede muy abierto nuestro tejido. Y en el arito vamos a realizar 10 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cerramos nuestro arito y estas dos cadenitas que tenemos aquí, las que iniciamos, las vamos a dejar. Vamos a cerrar en el punto alto con punto deslizado, así. Miren, ahora aquí vamos a realizar nuevamente dos cadenitas, estas no cuentan, y vamos a iniciar, vamos a dar una segunda vuelta con los 10 puntos altos que hicimos. No vamos a aumentar, solo los 10 puntos altos que hicimos. Vamos a dar una segunda vuelta y vamos a ir escondiendo la punta de nuestro hilo. Así vamos a trabajar. Y aquí ya vamos a cerrar estas dos cadenitas, no las contamos, y vamos a cerrar en el punto alto, así, y queda así como un gorrito. Ahora aquí voy a subir nuevamente las dos cadenitas y aquí en este punto, en el mismo, voy a realizar punto alto, y aquí voy a realizar, llevo 1, 2, 3, 4 puntos altos, perdón. En este que vendría siendo el quinto, aquí voy a realizar un aumento, así, 2 puntos en el mismo punto. Dejamos 4 puntos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. En el quinto ya realizo 2 puntos. Y ahora continuamos con 4 puntos, 1, 2, 3, 4 puntos, y este que es el último, voy a realizar el aumento que son 2 en ese mismo punto, así. Y ahora sí voy a cerrar el tejido, esta vuelta, así. ¿Ven? Ahora para la última vuelta voy a realizar una cadenita, punto deslizado, una cadenita y punto deslizado, y así vamos a trabajarla todo alrededor de nuestra base. Una cadenita y punto deslizado, una cadenita y punto deslizado. Y esto es para que abra un poquito lo que es aquí el alrededor de nuestra base, para que no nos quede así arrugadito. Bueno, voy a terminarlo y ya pasamos al siguiente paso. Y aquí al final pues ya nada más lo cerré con punto deslizado, cortamos y cerramos bien, así.
Y pues ven, miren, ya quedó aquí como nuestro gorrito. Y este hilo pues ya saben que lo vamos a ir perdiendo, pero lo vamos a perder aquí en el centro, por dentro, para que no se nos note el hilo, porque de este lado pues va a ir pegado con los pétalos, que más bien vamos a cubrir lo que viene siendo el alambre de nuestra flor. Bueno, ahora vamos a realizar lo que son los pistilos. Yo aquí tengo 3 y a la flor le puse 4, así que vamos a realizar el último. Y este lo estoy realizando con color amarillo. Tengo aquí este alambre de unos 12, 13 centímetros más o menos. Ustedes van a ver de qué tamaño lo quieren muy grande o más pequeño. Ya ese tamaño es lo que van a estar forrando su alambre. Le pongo aquí un poquito de silicón para pegar el hilo y para yo poder enredar mi alambre. Ya lo único que le hago es voy girando mi alambre y así se va forrando ya. Miren, vamos girando. Y al final también le pongo un poquito de silicón, nada más poquito, para que se quede pegado el hilo. Y pues aquí no importa mucho porque al final esto pues va cubierto, o a veces terminamos cortándole un poquito. Ya que tenemos nuestro alambre forrado, lo vamos a poner por mitad. Y ahora sí voy a doblarlo aquí. Creo que quedó un poquito flojito el hilo. Vamos a darle unas vueltecitas más para que quede apretadito. Ok, ahí está. Vamos a pasarlo. Y ya que tenemos aquí, yo le voy a dejar un poquito así como un circulito pequeño y vamos a girar así. Y ahora sí vamos a ir girando nuestro alambre para que se vaya así como retorciendo. Que quede retorcidito así bonito. Miren, siempre cuando lo vayan a girando, retorciendo, agarren aquí en lo que es la rueda, aquí el círculo, para que no se les vaya a retorcer o a enredar más. Y ya lo agarran aquí, ya lo van girando y así ya queda. Miren qué bonito quedó. Y bueno, pues aquí ya tengo mis 4 pistilos. Bueno, ahora vamos a armar ya nuestra flor. Aquí tengo mi palito de brocheta y a le voy a poner solo al inicio, aquí un cachito, le voy a poner un poquito de hilo amarillo. Para que no se vea el tallo cuando esté poniendo los alambres, el pistilo, que me quede así del mismo color.
Aquí, solo aquí nada más, un poquito. Así. Aquí nada más le pongo un poquito para que se cubran estos. No voy a poner. Bueno, ahora sí vamos a poner nuestros pistilos aquí alrededor de nuestro tallo, y aquí van a ver ustedes qué tan afuera lo quieren. Los quieren muy largos, los ponen así, o los quieren más cortitos, los ponen así. Yo los voy a poner así, así. Que lo que es la base que tengo forrado de mi hilo vaya, esa es la medida que voy a tomar para colocarlo. Y aquí le voy a poner nada más un poquito de silicón para que se pegue. Y ustedes los van acomodando como ustedes gusten. Y también los van acomodando aquí de este lado para que no les vayan a quedar uno más grande, uno más chiquito, uno más arriba, uno más abajo. Los van acomodando aquí así, ven, que queden así, el mismo tamaño acá. Este no pego, le voy a poner un poquito más para que pegue así. Bien, ahora sí vamos a pegar nuestros pétalos de la flor. Primero vamos a pegar 3 pétalos. Este le voy a poner un poquito de silicón aquí de este lado y vamos a ir pegando nuestro primer pétalo. Ahí. Así. Nuestro segundo pétalo. Siempre voy a ubicar aquí donde tengo el palito de brocheta, y de ahí voy a pegar. Y también que quede del mismo tamaño aquí los pétalos, para que no les vaya a quedar uno más grande, uno más arriba o uno más abajo, para que la flor se vea igual, del mismo tamaño. Esta ya es la última, esta la voy a poner igual aquí de este lado. Ahí está. Bueno, ya que tenemos pegada los 3 pétalos, vamos a separarlos un poquito, así, acomodarlos, y aquí vamos a ir ya pegando los 3 más que nos faltan.
Y esto se lo vamos a pegar uno en el espacio donde fuimos pegando los pétalos, aquí en este espacio entre un pétalo y el otro. Así. Vamos a pegar el siguiente. Aquí de este lado. Y siempre viendo que el pétalo quede un poquito resaltadito de este lado. Así. Vamos a pegar el último, que es aquí de este lado. A veces es difícil un poquito estar grabando y estar acomodando, ya que pues no tenemos mucho espacio. Bueno, voy a acomodar los pétalos y ya ahorita se los muestro. Bueno, aquí traté de acomodar un poquito las flores y así ya es como quedó. Y de este lado pues no se preocupen si les queda así un poquito feo, no se va a ver feo porque le vamos a poner su sépalo y aquí le vamos a poner le vamos a dar unas vueltas con hilo verde también para que se vaya se termine de cerrar bien nuestros pétalos. Aquí le damos unas cuantas vueltas alrededor. Para que queden bien asegurados también nuestros pétalos. Bueno, se lo voy a cortar porque quedó muy grande. Y ahora sí voy a poner un poquito de silicón para que el hilo no se me vaya a desenredar, y voy a cortar un poquito largo. Y aquí voy a pasar el sépalo. Voy a pasar el palito de brocheta. Y vamos a subir. Ya que lo tenemos ubicado, ahora sí lo voy a bajar un poquito y le voy a poner silicón para acomodarlo. Y ya lo subo. Y aquí le aplastamos un poquito. Así, para que se haga como delgadito de aquí, que quede acá como extendidito. Así. ¿Ven? Y aquí ya cubrimos todo
lo que es los pétalos, el alambre que tenían los pétalos. Y aquí solo vamos a continuar bueno, ya a esta altura voy a poner las hojas. Las hojas yo las uní, aquí les puse un poquito de silicón para que me quedaran así. Y ahora voy a ponerlas de este lado para ya unirlas junto a nuestro tallo. Y vamos a darle unas vueltecitas así apretadito para que no se nos vaya a mover. Y pues ya aquí ya quedó terminada nuestra flor. Sus hojas, miren qué bonita. Quedan muy bonitas, pues, para que ustedes las realicen. Miren, en diferentes colores, en varios colores las pueden realizar. Pueden hacer un ramo de varias rosas, colores de rosas. Miren. Quedaron hermosas mis flores chinas con pétalos chinos. Y bueno, pues yo me despido dejándoles este lindo y hermoso tutorial de estas flores hermosas chinas de pétalos chinos. Espero que les guste el tutorial, entiendan, y pues nos vemos en un próximo video. Adiós.